Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Maazine y su madre finalmente se enfrentaron cara a cara y la tensión no pudo ser mayor. Después de meses de silencio, miradas evitadas y declaraciones ambiguas, madre e hija decidieron encontrarse en privado, pero lo que debía ser una conversación para sanar viejas heridas, terminó siendo un momento explosivo lleno de reproches, lágrimas y confesiones que nadie esperaba. Según fuentes cercanas, el esperado encuentro tuvo lugar en una casa privada en las afueras de Madrid. Maazine llegó acompañada de su representante y visiblemente nerviosa. Su madre, por otro lado, llegó sola, con una expresión que mezclaba orgullo y ansiedad. Todo estaba preparado para una conversación íntima, pero las emociones rápidamente tomaron el control de la situación. ¿Por qué me dejaste sola en el momento más difícil de mi vida? Fue la frase con la que Maazine rompió el silencio, según una fuente que presenció el intercambio. Su madre, visiblemente afectada, intentó mantener la calma, pero sus ojos llenos de lágrimas delataban una profunda carga emocional. No lo entiendes, yo también estaba rota, respondió ella, en un intento de justificar años de distancia emocional. La conversación se volvió cada vez más intensa. Maazine, conocida por su fortaleza frente a las cámaras, mostró su lado más vulnerable. Yo no necesito que me aplaudan miles, necesito que tú estés ahí, solo tú, confesó, en un momento que estremeció incluso a los presentes tras bambalinas. Pero no todo fue confrontación. Hubo momentos de pausa, silencios largos que decían más que cualquier palabra. En un instante, Maazine tomó la mano de su madre y, entre lágrimas, le dijo, quizás nunca lo entiendas, pero aún quiero que seas parte de mi vida. La madre, aún con el orgullo herido, asintió lentamente, pero sin pronunciar palabra. Este encuentro, que nadie esperaba fuera tan emotivo, deja claro que entre madre e hija hay heridas abiertas, pero también un fuerte deseo de reconciliación. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos fans de Maazine compartieron mensajes de apoyo y empatía. Eres más valiente de lo que crees, escribió una seguidora. Las madres también fallan, pero lo importante es que haya amor, comentó otra. Desde su entorno, algunos allegados afirman que este primer cara a cara es solo el comienzo de un largo camino hacia el perdón. Maazine necesita tiempo, pero tiene el corazón abierto. No es fácil cuando las cicatrices son profundas, afirmó una amiga cercana. Hasta el momento, ni Maazine ni su madre han querido hacer declaraciones oficiales a los medios, pero se sabe que ambas han acordado no exponer detalles delicados de la conversación, al menos por ahora. Aún así, este reencuentro ha generado un gran revuelo entre sus seguidores, que han seguido de cerca cada paso de la vida personal de Maazine. A la mañana siguiente, Maazine publicó una historia en su cuenta de Instagram, una imagen borrosa de dos manos entrelazadas, acompañada del mensaje, sanar duele, pero es necesario. Aunque no mencionó directamente a su madre, los seguidores no tardaron en hacer la conexión. Los comentarios se llenaron de corazones, palabras de aliento y también de especulaciones. Sin embargo, no todos los mensajes fueron positivos. Algunos usuarios criticaron a Maazine por exponer un tema tan íntimo. Esto debería quedarse en lo privado, escribió alguien. Pero otros defendieron su derecho a compartir su proceso. Ella ha construido su carrera siendo transparente. Esto también es parte de su historia, replicó un fan. En medio del revuelo mediático, Maazine se refugió en el trabajo. Retomó grabaciones, sesiones de fotos, y se mostró sonriente en sus apariciones públicas. Pero quienes la conocen de cerca aseguran que esa sonrisa esconde una mezcla de alivio y cansancio emocional. Es como si hubiera soltado una carga enorme, pero también abierto una herida que llevaba tiempo cerrada, comentó un miembro de su equipo. Por su parte, la madre de Maazine ha optado por el silencio. Se ha mantenido alejada de las cámaras y, según fuentes cercanas, ha pedido respeto por su privacidad. Aún así,
algunos medios han intentado contactarla para conocer su versión de los hechos, sin éxito hasta ahora. Mientras tanto, en las redes se ha desatado una ola de empatía hacia la historia. Algunos usuarios han compartido sus propias experiencias de reconciliación familiar. Leer esto me dio valor para llamar a mi madre después de años sin hablar, confesó una seguidora. En un giro inesperado, un canal de televisión local lanzó un especial dedicado a las relaciones madre e hija en el mundo del espectáculo, con la historia de Maazine como uno de los ejes principales. Aunque el reportaje fue hecho con respeto, la joven artista decidió no participar. Esta no es una historia para explotar, sino para aprender, escribió en un tuit que fue compartido miles de veces. A pesar de su negativa a hablar en profundidad, Maazine ha dejado claro que su prioridad ahora es encontrar paz, tanto personal como familiar. En días recientes, se ha visto a Maazine en compañía de su madre en lugares públicos. Una cafetería en el centro de Madrid, un parque donde paseaban en silencio. Las imágenes, captadas por paparazzis, muestran una relación aún tensa, pero con destellos de ternura, un gesto en el hombro, una mirada que dura un segundo más de lo normal. La prensa del corazón ya habla de una posible reconciliación definitiva. Pero quienes realmente conocen a Maazine aseguran que no se trata de una historia de final feliz inmediato, sino de un proceso largo, lleno de altibajos. Lo importante es que ambas han dado el primer paso, dijo una psicóloga invitada a un programa de televisión que analizó el reencuentro. La sanación emocional en la familia no ocurre de un día para otro. Es una construcción constante. En su último video publicado en su canal, Maazine aparece sola, sin maquillaje, con una luz tenue. Mira a la cámara durante varios segundos antes de hablar. Gracias por estar, dice simplemente, y su voz se quiebra. El video dura apenas un minuto, pero ha conmovido a millones. Al final del video, aparece una cita escrita en pantalla: a veces, volver a mirar a los ojos de quien te hizo daño es también una forma de amor. La historia de Maazine y su madre aún no ha terminado. Puede que nunca lo haga. Pero este capítulo, marcado por la sinceridad, el dolor y el deseo de sanar, ya ha dejado huella. En ellas. En sus seguidores. En todos los que, alguna vez, han necesitado reconciliarse con su pasado. ¿Y tú, qué opinas de esta emotiva reunión entre Maazine y su madre? ¿Crees que podrán reconstruir su relación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Hasta la próxima.